tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación que hemos generado a través de Pacífico Televisión con los distintos candidatos y candidatas para los cargos que estaremos eligiendo para el próximo 21 de noviembre. De esta manera, nuestra única intención, por supuesto, es que usted pueda conocer a aquellos candidatos y candidatas que pueda usted votar principalmente, que pueda ejercer este derecho a sufragar que tenemos todos los ciudadanos y por supuesto conocer la trayectoria y cuáles son las principales propuestas de cada uno de ellos. En el día de hoy vamos a conversar con el candidato Daniel Cuevas, consejero en ejercicio, aquí a través de Pacífico Televisión, de nuestro canal local, nuestras redes sociales y por supuesto también de nuestros medios asociados. Don Daniel, buenas tardes, gracias por estar aquí en los estudios de Pacífico Televisión. Hola Ricardo, igual saludarte y agradecerte la oportunidad que nos dan para poder conversar también con la ciudadanía y también a todos los cibernautas de este medio Mundo Pacífico. Excelente. Don Daniel, vamos de inmediato ya a entrar en tierra derecha. Para quienes no le conocen, recuerde que estamos en las comunas de Mulchen, estamos en Quilaco, en Santa Bárbara, en Los Ángeles, Nacimiento, también llegamos hasta la comuna de Cabrero, Tucapel y también otras comunidades donde estamos presentes con nuestro canal local y por supuesto en toda la provincia de Biobío con nuestras redes sociales. ¿Quién es Daniel Cuevas? ¿Qué es lo que nos puede comentar de usted? Bueno, mi nombre es Daniel Cuevas, soy ingeniero en ejecución de administración en empresa. Ostento el cargo de consejero regional por ya hace mucho tiempo. Hemos adquirido una experiencia muy acertada en función de cómo somos capaces de poder orientar y de asesorar a las distintas organizaciones sociales y municipios para que puedan desarrollar bien sus proyectos de distinta índole, de infraestructura y de los proyectos que benefician a la comunidad también, como son los fondos concursables del gobierno regional, y en otras áreas que no son de competencia del gobierno regional, pero sí tenemos la capacidad de conocer cuáles son los requisitos, los procesos que se requieren de los otros ministerios que tienen fondos de inversión para poder también ahí orientar y asesorar a la comunidad de cómo tienen que hacerlo para obtener los recursos que están ahí en el Estado. Daniel Cuevas, el hombre del sombrero, muchos lo identifican más con el sombrero que así nomás. Si quiere puede ponerse el sombrerito ahí para no perder la identidad. Sí, que estamos hace un poquito de calor, pero igual el sombrerito nos sirve para por lo menos darnos un poquito de... como algo identificatorio el sombrerito, ¿no? Sí, así es. Fíjate que me ha pasado en varias partes porque en el invierno usaba siempre, y sobre todo con la pandemia, un jockeycito, un jockey, y claro, la gente no me ubicaba con jockey, me ubico con sombrero, así que ya el sombrero que es casi la marca registrada o el uniforme, digamos, que tenemos que usar para que nos puedan identificar. Está bien, entonces bueno, cuando le dé calor ahí se lo puede sacar, no hay ningún problema. La idea es que esté cómodo, que se sienta grato en este espacio de conversación. Como le decía, cuando coordinamos esto, yo no soy periodista, yo simplemente converso. La idea es traspasar la información a la gente, que la gente pueda votar informada y conocer en detalle cuál es la gestión, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. En este caso, en el día de hoy, conversando con don Daniel Cuevas. Ser consejero regional a veces es complejo, me imagino, porque tienen que estudiar distintas materias para poder aprobar los proyectos que presentan los municipios, que presentan las instituciones, como lo que presenta también, en este caso, ya quien es nuestro gobernador regional, don Rodrigo Díaz. Así es. Bueno, la experiencia la va dando la misma gestión, de que estamos obligados a enterarnos de cuáles son los procedimientos y también de la pertinencia de los proyectos que van presentándose al Consejo para irlo aprobando. Entonces son proyectos que principalmente presentan las municipalidades en el tema de infraestructura, que como para la ampliación de los colegios o para los mismos colegios, para los CEFAM, para las postas,
y en el tema también de las organizaciones sociales, de las sedes sociales, de las multicanchas, de la luminaria, de los APR, de la electrificación rural, etcétera, etcétera, de todo tipo de proyectos que es presentado al Consejo. Obviamente que nos mandan las fichas técnicas de la cual nosotros nos enteramos en comisión de la pertinencia del proyecto, de los costos del proyecto y de la cantidad de beneficiarios que tiene estipulado en ese proyecto. Entonces, por lo pronto, hay que estar informados, o sea, hay que saber de las distintas fuentes de presentación de proyectos, la pertinencia del proyecto, tanto en social como productivo, porque también tenemos ahí la experiencia de trabajar en proyectos de fomento productivo que están en el Comité de Desarrollo Productivo Regional, que son fondos principalmente de Cercotec y de la Corfo, y cómo vamos también orientando y informando a los microempresarios y emprendedoras y emprendedoras de la provincia para que puedan acceder a esas oportunidades que entrega el Estado para que puedan también desarrollar sus negocios. Entonces hay varias áreas que uno va ahí enterándose y informándose y estudiando, por cierto, para informarle a la comunidad cuáles son las oportunidades que tienen en las distintas fuentes de financiamiento. Correcto, a veces un trabajo poco visualizado desde el punto de vista de la ciudadanía, la importancia que tiene un consejero regional, lo decía usted, aprobando los recursos para sedes, para postas, para CEFAN, también los vimos muy activos y me imagino que en eso tuvieron que estudiar bastante para aprobar recursos por el tema del COVID. Ser consejero regional implica una gran responsabilidad en cuanto al traspaso de proyectos que la comunidad en sí necesita. Sí, claro, y también uno tiene ahí la facultad de poder pedirle al Ejecutivo los proyectos que uno en terreno va viendo y que necesitan financiamiento, principalmente en esta etapa del COVID. Y claro, necesitamos recursos para poder también abastecer al servicio de salud en alguna implementación que tiene que ver con el protocolo sanitario y con alguna otra instrumentalización que se necesitan también para el tratamiento de lo que están afectados por el COVID. Y ahí el año pasado también hicimos un gran esfuerzo, ahí se aprobaron como alrededor de 7.000 millones para el tema de salud y también para el tema de fomento productivo y social, que fueron fondos que se le entregaron a FOSI, son fondos que le entregaron al Comité de Desarrollo Productivo también para poder reactivar la economía de los microempresarios y de los emprendedores y emprendedoras que fueron también la mayoría muy afectados por esta pandemia y que necesitan reactivar su economía y que son economías que aportan obviamente al desarrollo de las comunas y de la provincia, al desarrollo económico de las comunas, para poder mantener sus trabajadores, sus empleados y para también tener una rentabilidad que les permita sobrevivir, porque los microempresarios viven de los ingresos de su negocio y que fueron bastante afectados. Y yo creo que todavía quedan secuelas de eso, de algunos microempresarios que quebraron, algunos que todavía están ahí a media actividad y por lo tanto se requiere más recursos. Los 7.000 millones no, entiendo que no son suficientes, pero seguimos aprobando recursos. Aprobamos hace poco en los FIC, que son los fondos de innovación para la competitividad, como alrededor de 2.500 millones para una agrupación de universidades que son del CRUZ, que son del Estado, para que también puedan llamar a concurso a los distintos microempresarios de la región y que les permita reactivar su economía, que son fondos que hasta 4.000 millones por microempresario y que principalmente la Universidad de Concepción va a hacerse cargo de eso y que pronto lo estarán preparando las bases para llamar a concurso a los microempresarios para que puedan postular y acceder a estos recursos. Cuando no están los fondos multisectoriales, es decir, de los distintos ministerios que puedan aportar, ahí el gobierno regional tiene que llegar con recursos para poder solucionar distintos problemas a la familia, no tan solo de APR o caminos o de salud o para lo que nos explicaba usted en este caso de los emprendedores.
¿Qué le ha parecido a usted, don Daniel, la inserción de esta figura del gobernador regional y qué le ha parecido el actuar del el primer gobernador regional que tenemos electo democráticamente como lo es Rodrigo Díaz? ¿Ha sido una inyección de energía al funcionamiento del Consejo Regional? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, que ha sido, claro, una inyección de energía, en tanto que Rodrigo Díaz conoce todo la administración del gobierno regional, en tanto que cuando fue intendente, que era intendente que representaba al presidente de la República en la región, pero además también era el representante legal del Ejecutivo del gobierno regional. Y por lo pronto hoy día, como se separan esos poderes, ya no depende del Ministerio del Interior el gobernador regional, depende más bien de la ciudadanía que fue elegida, pero con harta energía, pero con poca facultad y con pocos recursos. O sea, lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de, con los parlamentarios y también ojalá con la convención constitucional, de acelerar el proceso de descentralización, porque el gobierno regional no tiene mucha facultad en el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana o de seguridad pública. No tiene, por ley no tiene facultades el gobierno regional, ni siquiera los municipios, para enfrentar el tema de la seguridad pública. Entonces lo que se requiere ahí es una modificación a la ley de descentralización, de entregarle más poderes al gobierno regional, y no más poderes, no tan solo poderes, sino que también recursos para que puedan enfrentar la situación, para que puedan tener una vinculación con las policías y con el Ministerio Público, de cómo vamos a enfrentar como gobierno regional el tema de la seguridad pública. Entonces eso es lo que falta. Y lo otro también es que a raíz de esta modificación de la ley, la necesidad también de solicitarle al gobierno central el traspaso de competencias de algunos servicios públicos. Entonces, porque esta región tiene una estrategia de desarrollo regional que muchas veces no conversan con las políticas públicas del NIA nacional. Entonces se necesitan ver el traspaso de competencias en varias áreas, tanto en fomento productivo como en social, como en turismo también, de tal manera que la región que conoce su realidad pueda implementar políticas públicas regionales para trabajar con los distintos actores que mueven la economía y que mueven también todo el sistema social. Entonces estamos en esa brecha, estamos enfrentados a una ejecución presupuestaria muy baja de la administración anterior, de que a julio teníamos casi un 30% de la ejecución presupuestaria, y ahora el gobernador ha puesto todos los esfuerzos, toda su capacidad de profesional y de conocimiento para poder acelerar la ejecución presupuestaria. Y la ejecución presupuestaria es importante, es muy importante, porque si nosotros no somos capaces como región de gastarnos el 100% en la distinta cartera de proyectos que tiene y presentar al gobierno regional, entonces la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Economía, el próximo año nos va a castigar. O sea, baja el presupuesto. Baja el presupuesto porque, hablando así con pera y manzana en castellano, si nos pasan 100 y nosotros gastamos 80, entonces la DIPRES nos va a decir: ustedes tienen capacidad de gastar 80, por lo tanto les vamos a entregar para el próximo año 80. Entonces perdimos los 20 de este año que tenemos que devolverlo, y perdemos los 20 del otro año porque nos van a entregar 80. Entonces por eso es muy importante de que tengamos un alto porcentaje de la ejecución presupuestaria, de tal manera de que los recursos del 2022 sean igual o superior a lo que tuvimos el 2021. Correcto. ¿Qué término le gusta más, don Daniel? ¿Regionalización o descentralización? Es que regionalización va de la mano con el tema de descentralización, porque regionalización significa que le den más poderes a la región para resolver sus problemas, y eso se hace a través de leyes que tienen que ver con descentralización, que puedan sacar las decisiones que se toman en Santiago, sacarlas y instalarlas en la región. Entonces, porque hay mucha incoherencia con las políticas públicas del nacional en distintas índoles, por ejemplo, que tienen diseños en infraestructura, los diseños, por ejemplo, de vivienda, por poner un ejemplo, tienen un diseño de vivienda las mismas que son en el norte que son de Magallanes, a través de todo el territorio. Entonces las realidades climáticas son distintas, y por lo tanto la infraestructura y los materiales tienen que ser distintos. Entonces ese es un ejemplo de cuando se toman las decisiones en Santiago.
Y lo mismo en el caso de fomento productivo, todas las bases, los requerimientos, todo viene envasado desde Santiago y acá es poco lo que se puede modificar, casi nada porque vienen orientaciones de políticas públicas que son de carácter nacional. Entonces, nosotros decimos, bueno, como región conocemos nuestra realidad, por lo tanto tenemos una gran capacidad de profesionales, tenemos universidades en la región que nos pueden ir colaborando en cómo vamos diseñando políticas públicas de carácter regional de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos acá en la región. En lo que decía usted, no es lo mismo, por ejemplo, instalar luz en Alto Biobío que en Coronel, o Concepción, o Chato, o en Los Ángeles mismo. Los costos son muchísimo más elevados y obviamente se pueden privilegiar otro tipo de alternativas de entregarle este servicio a la gente, dado que en invierno quizás pueda ser un arma de doble filo desde el punto de vista que con el peso de la nieve la cablería se va a cortar, o los derrumbes que hay normalmente en la alta cordillera. Así es, porque claro, la evaluación de los proyectos en particular, que siempre se habla de la rentabilidad social, y la rentabilidad social tiene que ver un poco con la concentración de los habitantes y que tiene que ver también con el flujo de transporte de las vías estructurantes. Entonces, en Santiago no conocen Biobío, no conocen la región, entonces hay un desfase en el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto que en la evaluación de los proyectos, lo que nosotros decimos siempre, la evaluación de los proyectos lo hacen de acuerdo a la fotografía de hoy día. Entonces, y esos proyectos pasan un año, dos o 3 años a que le lleguen los recursos a la institución para que licite y contrate, y ya estamos 3 años desfasados de los valores de mercado. Entonces nos ha pasado ahora en esta misma pandemia que hemos aprobado proyectos del 2019, 2020, por ejemplo, para construir una sede que fueron aprobados por 60 millones, por ejemplo. Si usted lo licita hoy día y pide a las empresas que postulen, ninguna empresa va a postular porque esos recursos no les da la rentabilidad que ellos requieren. Entonces con esos 60.000 pesos hoy día no alcanzamos a construir ni la mitad de la sede. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros pedimos descentralización y que con nosotros conocemos la realidad, se aminora el proceso burocrático para la aceleración de la entrega de los recursos, para que tempranamente empecemos a ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aprobamos un proyecto acá en la región, el camino que se tiene que recorrer ahí es que cuando se firma el convenio con el municipio o con la institución pública, esos convenios van a la DIPRE en Santiago. Y Santiago autoriza lo que se llama técnicamente la creación presupuestaria. Y esa creación presupuestaria se va a la Contraloría General de la República en Santiago. Entonces ahí estamos hablando de 2-3 meses más o menos de la demora. Y luego cuando llega a la región, cuando se firma el convenio, pasa a la Contraloría Regional de acá. Entonces pasa 2 veces por la Contraloría, y eso estamos hablando de unos más o menos 6 meses para que le puedan entregar los recursos a las instituciones, a los municipales, para que liciten y llamen a concurso. Porque después viene un proceso, cuando le entregamos los recursos al municipio, viene otro proceso que también es un poco largo, que es la formulación de las bases para llamar a concurso, para licitar y para que las empresas postulen. Y después que las empresas postulen, viene el proceso de adjudicación y de la entrega de los recursos. Entonces estamos hablando de casi de 3 o 4 meses más. Entonces es un proceso burocrático muy largo. Entonces cuando hablamos de descentralización, de evitar que Santiago nos ponga visto bueno respecto de los convenios para la entrega de los recursos, en tanto que aquí tenemos una Contraloría también que es muy eficiente y que nos va, antes de tomar razón, va a observar si ese convenio reúne todos los requisitos legales para poder ser ejecutado. Esto de la rentabilidad social, don Daniel, en definitiva es un desmedro para los sectores más alejados, para las comunas más pequeñas, desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, claro, por cierto, yo creo que hay que modificar un poco la metodología o la tipología de la evaluación, porque precisamente cuando nosotros estamos evaluando un proyecto de Alto Biobío, por ejemplo, no es lo mismo construir un hospital, una escuela o una sede social o una multicancha en Alto Biobío que en construirlo en Los Ángeles, porque los costos de traslado, los costos de la ubicación donde están los acopios de los materiales son distantes. Entonces, por lo tanto, eso encarece mucho el costo del proyecto, y esa determinantes no son considerados en el proceso de evaluación. Entonces da lo mismo construir una sede
de 70 millones en una sede social en Alto Biobío que en Los Ángeles, entendiendo que si la construimos en Alto Biobío los 70 no nos alcanzan. Si la construimos en Los Ángeles capaz que nos sobre. Entonces ahí hay una dicotomía de que no se entiende cuál es el sentido del Ministerio de Desarrollo Social de evaluar los proyectos todos como si fueran a construirlo en Santiago. Entonces eso cuando uno dice más descentralización es porque nosotros conocemos nuestra realidad, conocemos los tiempos, conocemos la geografía, conocemos las distancias, además de que tiene que ocurrir para la ejecución de un proyecto en particular. Un consejero regional no tan solo está preocupado de la construcción de sedes, de postas o de todo lo que sea infraestructura, sino que también uno de los ítems que ustedes financian es deporte y cultura, que es muy importante, sobre todo cuando enlazamos eso con el tema de la seguridad ciudadana y viene el tema de la drogadicción, viene el tema de los robos, vienen muchas cosas. ¿Qué nos puede comentar, don Daniel, de lo que es los distintos fondos que se financian a través del gobierno regional para cultura y deporte? Yo quisiera ahí separar dos cosas. Uno, que en el tema de la infraestructura, que se requiere porque el gobierno regional solo tiene recursos para infraestructura, para la construcción de convenios de programación y para la entrega de fondos concursables que son más equipamiento e implementación para organizaciones. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, solo las instituciones públicas pueden presentar proyectos al gobierno regional. Entonces, si una junta de vecinos necesita una multicancha, una sede, luminaria, etcétera, entonces lo que tenemos que pedirle al municipio es que nos elabore el proyecto con su equipo de profesionales, que lo presente al gobierno regional, que sea aprobado por el gobierno regional, que pase por todo este proceso que habíamos conversado antes, para que le entregue los recursos al municipio, licite y construya. Y el otro tipo de inversión es que cuando hablamos de los fondos concursables. Y entonces estos fondos concursables, que el 2% del FNR, hasta el 2% del FNR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entonces ahí son los únicos recursos que se le entregan a las organizaciones que postulan, por ejemplo, en el caso de seguridad ciudadana, en el caso del concurso para deporte, para cultura, para social y rehabilitación. Entonces las organizaciones lo que hacen, ellos postulan al gobierno regional, el gobierno regional evalúa sus proyectos con un equipo de profesionales, la admisibilidad, la elegibilidad y la recomendación técnica para presentarle al Consejo para aprobarla, y ahí el convenio se firma con los dirigentes, los representantes legales de la institución, y los recursos se le entregan a la institución, a la organización social, para que ejecute su proyecto. Luego viene un proceso también de rendición de cuentas, que las organizaciones sociales tienen que rendir estas cuentas al gobierno regional, lo que les permite, si la rendición de cuentas es aceptada, con un informe final de gestión que tienen que hacer, si es aceptada, entonces están en condiciones de poder seguir participando en los años posteriores. Y porque si no rinden a tiempo, y si no lo rinde como corresponde, entonces quedan, así como nosotros le decimos, el DICOM del gobierno regional. Entonces, en la admisibilidad, lo primero que tiene deuda con el gobierno regional, deuda significa que tiene rendiciones pendientes. Si tiene, entonces queda inmediatamente inadmisible. O sea, ya no hay ninguna posibilidad que continúe el proceso de evaluación. Pero hasta la fecha, fíjate que es muy casi nada el porcentaje. Hemos visto a dirigentes sociales y dirigentes sociales que han sido muy responsables en la ejecución de sus proyectos y la rendiciones de cuentas. Así que, pero de todas maneras no hay que relajarse en esto, porque siempre puede haber, si nos ponemos más flexibles, puede haber que alguien no rinda nomás, porque como le damos plazo y plazo, no rinden, pero quedan también, por decirlo, castigados para el próximo año, para que puedan seguir presentando proyectos de esa envergadura. Claro, lo peor ahí es que se perjudican a la institución, perjudican al sector, porque no van a poder volver a postular a ninguno de este tipo de proyectos. Ahí es donde salen estas famosas ferias costumbristas, muestras costumbristas, bailes. Tengo entendido que ayer usted estaba en Yumbel en actividades deportivas también financiadas por el gobierno regional. Claro, estábamos en un campeonato de fútbol. Cuando hablamos de deporte, no hablamos solo de fútbol, hablamos de distintas disciplinas, hay de ajedrez, de karate, de estas escuelas de ballet, de danza.
de danza folclórica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estuvimos ayer en Yumbel ya cerrando un ciclo de un proyecto que fue financiado por el gobierno regional, de la cual yo patrociné con el Club Deportivo Arda de Yumbel, que estaba también en un equipo de Yumbel Estación, había un club deportivo de Yumbel Estación participando, y de Río Claro, entiendo. Habían como 4 clubes, y que ya fue es decir, las finales de ese campeonato. Entrega de la copa. Entrega de la copa y de los premios. Y entonces ahí también sería bueno aclarar, por si las organizaciones y los dirigentes no están escuchando, o aquellos que todavía no han presentado proyectos al gobierno regional, especificarle muy bien, porque siempre nos dicen, oiga, es que necesitamos nosotros camisetas, es que necesitamos unos tambores, que nos financien unos tambores, o alguna implementación. Entonces, lo que nosotros clarificamos ahí cuando orientamos a las organizaciones es que el gobierno regional nos financia ese tipo de cosas por sí solas, es decir, por sí sola. Entonces, lo que financia el gobierno regional son actividades. Entonces, en el grupo folclórico, por ejemplo, de nacimiento, que hay un club de folclórico Julio Erpel, entonces ellos hacen gira itinerante de todas las muestras de su cultura, de los bailes tradicionales de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad que van a formar jóvenes, hombres, mujeres, para incentivarlos y que practiquen y que este tipo de baile. Pero la actividad también está en que vamos a salir a distintas provincias a mostrar nuestra cultura. Y entonces eso es lo que financia esa actividad. Pero para esa actividad yo necesito las vestimentas. Perfecto. Yo necesito las vestimentas, yo necesito los premios, necesito un monitor que nos capacite respecto de mejorar el estilo de la danza que estamos practicando, etcétera, etcétera. Entonces es al revés. Y lo mismo que en el deporte decimos, cuando dice, oye, necesitamos camisetas, no, nosotros no financiamos camisetas, financiamos actividades. Entonces hacen un torneo de fútbol con distintos clubes, y entonces la actividad requiere de un profesional que le ayude a los niños a mejorar su estilo de fútbol, y que necesitan monitores, necesitan árbitros, qué sé yo. Entonces ahí para esa actividad yo necesito eso, necesito para desarrollar esa actividad las camisetas, los pantalones, los premios, los zapatos, los balones, etcétera, las mallas, etcétera, etcétera, lo que requiere para poder desarrollar esa actividad. Entonces siempre tiene que estar asociado, todo tipo de proyectos de estos fondos concursables tiene que estar asociado a una actividad. Excelente explicación, don Daniel, ahí con peras y manzanas. Había varias cosas que yo no entendía, pero ahora ya me quedó bien clarito. Ahora, dentro de las consultas, recuerda que estamos conversando con Daniel Cuevas, consejero regional y candidato a la reelección. Cuando usted dice, yo patrociné, eso se lo escuchamos a todos los consejeros regionales que están en ejercicio, yo patrociné este proyecto, ¿a qué se refieren específicamente con eso? Es que lo que pasa es que cuando siempre las organizaciones van a los consejeros a decirle, oiga, necesitamos que nos apoye con este proyecto, entonces lo que uno hace, claro, dice, oye, los puede ayudar, asesorar, orientar de cómo tienen que hacerlo. No podemos hacerle los proyectos, porque eso no es nuestra competencia hacerle los proyectos, pero sí indicarle qué es lo que tienen que hacer. Generalmente son los municipios los que le ayudan a estas organizaciones también a formular estos proyectos. Y entonces cuando estos proyectos pasan todo este proceso de evaluación de la admisibilidad, que consiste en que tienen que estar todos los documentos, los papeles, decimos nosotros en castellano, y si están todos los papeles, entonces pasa el proceso de admisibilidad, ¿ya? Y ahí después viene una evaluación ya más bien del contenido y de la pertinencia del proyecto con lo que están solicitando, y si eso va bien, entonces le dan una recomendación técnica. Y cuando están recomendados técnicamente es que cuando uno le pide al intendente que pueda presentar esos proyectos al consejo, y a eso le llamamos patrocinio. Cuando hablamos, porque el único que tiene facultades para presentar proyectos al consejo regional es el gobernador, en este caso, ¿no? Antes era el intendente, ahora es el gobernador, el único que por ley tiene facultades. Entonces cuando dice patrocinar, decirle, señor intendente, mire, aquí hay un listado de proyectos que están recomendados, que están en el ranking de buen puntaje y que están en condiciones de presentarlo al consejo. Entonces lo presenta al consejo, y ahí todos los consejeros votan por esos proyectos. O sea, si bien es cierto, uno le ayuda a hacer la gestión, lo orienta y todo, pero en definitiva quien vota es el consejo en general. En pleno, todos en pleno votan por un proyecto determinado. Claro, y ahí respecto a los fondos concursables, generalmente en el consejo los 22 consejeros votan por unanimidad ese tipo de proyectos,
porque hay proyectos que están solicitados por distintos consejeros, siempre y cuando estos proyectos reúnan las condiciones de la evaluación técnica, que esté dentro de los puntajes de corte que están en el proceso de evaluación. O sea, no puede ser cualquier proyecto que ingrese al Consejo, porque el gobernador va a revisar si esos proyectos reúnen las condiciones o no para ser presentados al Consejo. O sea, el filtro final es ya cuando el gobernador regional dice ya, este proyecto lo presento al Pleno. Ese ya sería el definitivo. Primero una comisión, que a la comisión social en este caso, que en la comisión nos presentan el listado de los proyectos de esto y de muchos proyectos también de grande envergadura, dependiendo de la naturaleza van a comisión. Entonces la comisión, nosotros son los que revisamos el listado de los proyectos, también revisamos alguna pertinencia, si tenemos dudas respecto a algún proyecto en particular, y después viene cuando votamos en comisión, entonces lo que votamos es la recomendación de aprobación para que en la sala se apruebe. Entonces la comisión dice, la mayoría o por unanimidad se recomienda que este proyecto pase a la sala a votación, ¿no? Y en la sala la que definitivamente en el Consejo Pleno con los 22 consejeros y con el intendente, que hoy día el intendente es es el gobernador. El gobernador nos cuesta un poco acostumbrarnos al gobernador, que además el gobernador en su calidad de gobernador regional es presidente del Consejo, ¿ya? Entonces ya no somos 22, somos 23. ¿Vota también? También tiene derecho a voto el gobernador, entonces ya somos 23. Los que tenemos derecho a voto. Entonces pasa al Consejo Regional, incluido el presidente del Consejo, que es el gobernador, votamos esos proyectos. O sea, más que votar, los aprobamos. La votación es para aprobar. Correcto. Ese tipo de proyectos. Correcto. Estamos conversando en el día de hoy con don Daniel Cuevas, el consejero regional de la provincia de Biobío, representante nuestro de este sector de la región del Biobío y por supuesto también candidato a la reelección. Don Daniel, durante todo este tiempo que usted ha estado en el Consejo Regional, ¿cuál ha sido el proyecto? ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura y que más le ha gustado a usted que se haya realizado en la provincia de Biobío? ¿Y cuál es el proyecto que más le ha gustado que haya patrocinado para la provincia de Biobío? En cultura y en infraestructura, en ambas áreas. Bueno, yo creo que ahí no hay una prioridad en particular, porque casi todos los proyectos tienen una condición distinta a la otra, tienen un mérito distinto a la otra, y por lo tanto son muchos proyectos que se presentan al gobierno regional, y por lo tanto ahí uno no tiene, porque son todos buenos proyectos. Entonces que lo que importa es que los vecinos y los integrantes de los grupos estén contentos, estén felices, porque van a desarrollar bien una actividad. Entonces eso es lo que importa más bien, y bien con todo, porque como decían delante, los dirigentes actúan con mucha responsabilidad, hombres y mujeres. Hay muchas dirigentes mujeres que actúan también con mucha responsabilidad en la ejecución de sus proyectos, en la rendición de sus proyectos, y por lo tanto no tengo un cariño especial en alguno que haya resaltado más a alguno, porque todos son interesantes para la comunidad. De los proyectos más grandes sí que yo rescato en todos estos años es cuando nosotros beneficiamos a los sectores rurales. Entonces yo creo que ese es más mérito, porque en el casco urbano tenemos claro, igual pagamos los costos de eso, de que las empresas son las que nos entregan los beneficios del alcantarillado, de la luz, del agua, etcétera, de internet, de wifi, pero los sectores rurales son los más alejados, los más postergados, no porque la autoridad quiera, sino que cuando hablábamos delante, por la rentabilidad social. Entonces, si está muy disperso, es muy alto el costo de poder invertir, y por eso decía yo que tenemos que cambiar un poco las metodologías para la tipología de proyectos de la región. Entonces, pero de acuerdo a la pregunta, yo creo que el más que puedo destacar es el proyecto de alcantarillado del Peral, que hace muchos años que estaban esperando ese alcantarillado de gente ya del sector rural, y que ahora ya se aprobaron los recursos, se firmó el convenio, y ahora estamos esperando que los recursos se los entreguen al municipio para que pueda licitar y llamar a una empresa para que construya esa obra. Yo creo que ese proyecto es de gran envergadura porque beneficia al sector rural, y el otro proyecto de gran envergadura para la provincia y para la región, y yo creo que para el país, fue un proyecto que nosotros priorizamos, porque hablamos distinto cuando son fondos del Ministerio de la Pública, en el caso de los APR,
el MOP presenta, o la Dirección de Obra Hidráulica, la DOH que le decimos siempre, presenta los proyectos al Consejo para priorización, porque son fondos del Ministerio. Entonces ahí no hablamos de aprobación, sino que hablamos de priorización, para que la DOH envíe ese certificado de priorización del Consejo para que le entreguen los recursos para que puedan licitar y ejecutar la obra. Y el proyecto más grande que existe en la provincia y en la región, y yo creo que el país, es el proyecto de agua potable rural de Santa Laura, Tucumán, que es grandísimo. Claro, que beneficia ahí a más de 900 personas y tiene una proyección del caudal que tiene ahí de por lo menos para unas 1.200 personas. Entonces ese proyecto costó cerca de los 3.000 millones también. Entonces yo creo que ese es un proyecto porque beneficia de una sola vez a una gran cantidad de personas, sin desmerecer los proyectos más chicos de APR, que son de 100, de 200, 300, 400 beneficiarios. Sí, ya que nos metimos en esa materia, don Dani, en el tema del agua, el gobierno regional ya en el próximo periodo me imagino que va a tener que invertir mucho más dinero, porque esta crisis hídrica, esta crisis del agua va a seguir, y es bastante inhumano tener que estar entregándole agua a familias, sobre todo del sector rural, que para ellos, para quien va esta agua en tanques de aljibe. Escuchaba una autoridad el otro día que decía: tengo que ser sincero, que si fuera yo no tomaría esa agua. Así decía una autoridad el otro día, con la mano en el corazón, tratando de ser sincero. A estas personas que viven en el campo y que se le dan 200 litros cada 3 días, 200 litros a la semana algunos, para poder abastecerse, para poder cumplir sus necesidades del baño propiamente tal, para poder cocinar, para poder darle a los animales que tengan en el sector. Se viene muy heavy, muy crítica este tema del agua, y el gobierno regional va a tener que salir a buscar recursos multisectoriales, me imagino, como también los que va a tener que poner el mismo gobierno regional. Sí, bueno, ahí lo primero es que estamos frente a una crisis climática, que hace mucho tiempo estábamos hablando de eso y que se viene con mucha fuerza, y no hemos todavía tenido algunos instrumentos, herramientas para enfrentar esa situación. Todavía estamos atrasados en eso. Ahora, respecto de los fondos del gobierno regional, el gobierno regional no es mucho lo que ha invertido en el tema de agua potable rural. Eso va a hablar con sinceridad, con mucha claridad. Pues nosotros había un convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas, donde ahí entre ambos, convenio de programación, tanto plata del MOS como del gobierno regional, como de 27.000 millones más o menos de aquí a 3 años, pero ese convenio nunca se firmó. En el periodo pasado insistimos ahí con el primer intendente, empezamos a hacerle una propuesta de modificación de ese convenio que venía de atrás, y después se fue ese intendente, llegó el segundo, y ya no nos pescaron con ese convenio, llegó el tercero, el que está actual intendente, y ahora el delegado presidencial regional. Nunca tomaron con seriedad ese convenio donde el gobierno regional podía aportar. Por lo tanto, el gobierno regional hoy día no ha hecho un gran aporte en el tema del agua potable rural. Los que han hecho un gran aporte en el desarrollo de agua potable rural ha sido el Ministerio de Obras Públicas a través de la DOH, y también de la SUBDERE, de la Subsecretaría Regional. También han hecho mucho esfuerzo, han financiado muchos proyectos de APR. Ahora, en el tema de la APR también ahí tenemos que ser sinceros y claro que los APR no son como de la noche para la mañana. Son proyectos de larga ejecución, porque primero lo que se hace ahí es construir el pozo, conseguir los recursos para construir el pozo, ¿ya? Y que el pozo, una vez que está construido, tiene que ser inscrito en la DGA, que es la Dirección General de Agua. Y entonces tienen que medir el caudal primero, si el caudal es suficiente para abastecer al grupo de personas que está postulando. Y lo segundo, que ese proyecto también tiene que tener un análisis de las aguas, para ver cuál es el tratamiento que se le va a hacer a esa agua, si está contaminada con distintos elementos. Y una vez que ese pozo está construido, viene una segunda fase, que no es en el mismo año, es una segunda fase, que es el conseguir los recursos para hacer el diseño, el estudio o el diseño del proyecto, que consiste en que tenemos que contratar de nuevo una empresa para que pueda medir, para hablarlo en castellano, para que
pueda medir cuántos beneficiarios son, cuánta es la cantidad de material que van a necesitar, cuáles son las servidumbres de paso, por ejemplo, si pasan por terrenos privados, o los atraviesos si pasan por terrenos públicos, cuánto es el costo de eso, de instalar la torre, de instalar el estanque, los medidores, etcétera, etcétera. Entonces el diseño nos va a decir cuánta plata se necesita para la ejecución. ¿Ya? Entonces, teniendo claro el diseño, después ya viene la tercera etapa, que se presenta el proyecto para ejecución. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, si un diseño nos cuesta, ponle tú, depende de la envergadura del proyecto, 100 millones, entonces claro, el proyecto nos va a costar más de 500, 600, 700 mil millones, dependiendo de cómo sea la cantidad de beneficiarios, la superficie y de los materiales que se van a necesitar. Entonces ya estamos hablando del tercer año que estamos presentando un proyecto para ejecución. Entonces ya en el cuarto año estamos ejecutando. Entonces ese es el proceso. Entonces cuando dicen, oye, hace como 20 años que estamos esperando el agua potable, es que no hemos hecho todo el proceso como corresponde. O sea, el primer proceso es la construcción del pozo, el segundo proceso es el diseño, y el tercer proceso es recursos para la ejecución. Entonces cuando tenemos aprobado para la ejecución, estamos hablando de que el cuarto año estamos abriendo un poquito la llave para sacar agua. Para poder tener el anhelado bien esencial como lo es el agua. Claro, ahora ahí también quiero destacar, claro, que es una es una lata, es un drama el tema de estar entregando agua en camino al aljibe, eso es cierto, ¿no? Yo comparto que con 200 litros, uno acá en la comuna se consume 200 litros casi diario. No que se lo esté bebiendo, pero en el uso de distintas cosas se está consumiendo. Del grupo familiar. Claro, estamos ocupándose. Entonces, claro, para los sectores es un drama para ellos, y por eso tenemos que seguir insistiendo, y que ojalá el próximo año, dependiendo también de los recursos del presupuesto del FNR, podamos avanzar en un convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas, de tal manera de apalancar recursos tanto del Ministerio de Obras Públicas como del gobierno regional, para seguir enfrentando con mucha más rapidez el tema del agua potable rural. Nos quedan muchos sectores, hay muchos sectores que son también dispersos, y ahí cuando hablamos de la rentabilidad social, entonces tenemos que buscar alternativas. Y aquí en la región se ha tratado de imponer una forma de hacer proyectos que, por ejemplo, lo tiene la región de la Araucanía, que ellos con recursos del gobierno regional pueden hacer sistemas particulares. Claro, porque son muy dispersos, de poder hacer un pozo como para 5 familias que estén relativamente cerca, ¿correcto? Pero eso en la región todavía no se ha instalado. Fue una delegación de consejeros hace como 2 años atrás para ver de qué forma la región de la Araucanía realizaba estas cosas, y que tampoco se pudo implementar acá, pero yo creo que hay que seguir insistiendo de cómo en aquellos lugares dispersos en que no da la rentabilidad social, cómo vamos con soluciones más particulares, más individuales. Sí, porque hoy día para un pozo individual ya no son ni 5, ni 10, ni 20 metros. Escuchaba el otro día al intendente cuando estuvimos donde nos cruzamos ahí en Tucapel, 80 metros, 100 metros, y en algunos lugares todavía ya no, a esa distancia no hay agua. Entonces es bastante complejo lo que se viene con el tema hídrico. Sí, y tenemos otro problema ahí, fíjate, ahí en los sectores rurales, porque cuando estamos hablando nosotros de más de 40 metros, 50 metros, 70 metros, tenemos otro problema, 2 problemas. Uno, que los motores tienen que ser distintos a los motores que utilizamos para 7 metros, para 12 metros, para 30 metros, que tienen que ser con mayor capacidad. Y lo segundo es que tienen que tener electrificación trifásica. Y entonces en los sectores rurales estamos complicados con eso, porque la instalación trifásica, como hoy día está en manos de privados, es muy cara, carísima. Y entonces, y algunos sectores que no tienen agua y no tienen luz, es difícil instalarle una puntera, por ejemplo, porque si no tienen luz, ¿cómo echa a andar el motor? A menos que se compre un generador, digamos que un costo mayor. Y tendría que ser el generador. Así es. Don Daniel, una consulta, disculpe mi ignorancia. Ustedes tienen una comisión de medio ambiente, ¿no es cierto? Así es. Dentro de eso, me lo preguntaba el otro día una persona, no supe darle la respuesta, y por eso se la hago a usted. ¿Cuál es la injerencia que tiene el gobierno regional dentro de las zonas de sacrificio que estamos teniendo en la provincia de Biobío? Por un lado,
Laja, Mulchen, parte de Cabrero creo también, y Los Ángeles, aquí el sector del Ciruelo y todo esto, con estos aerogeneradores. Y por el otro lado tenemos en el río Biobío distintas centrales hidroeléctricas que se están instalando, ya sea de paso o centrales realmente tal. ¿Cuál es la injerencia que puede tener, dado que ustedes tienen una comisión de medio ambiente? Bueno, la injerencia es bastante paupérrima, y por decirlo casi nada, porque la única facultad que tiene el gobierno regional y a través del Consejo Regional, que no son vinculantes, es una opinión del Consejo respecto de las observaciones que le pide el sistema medioambiental al gobierno regional. Entonces hay muchas observaciones que le plantea el gobierno regional en función de que tenga cierta pertinencia y coherencia con la estrategia de desarrollo regional. Eso nomás. Y no tiene más injerencia. Entonces uno de las facultades que tiene es aprobar o rechazar el informe del Ejecutivo, nada más. No tenemos facultades para rechazar el proyecto, ¿ya? No es vinculante. No es vinculante, no somos parte del equipo que sanciona estos proyectos, que son como 10 ministerios, y más bien son 10 Ceremi, ¿ah? Entonces que ellos son en definitiva lo que deciden si estas empresas se instalan o no se instalan, ¿ah? Entonces, claro, aquí estamos frente a una falencia grave de la ley. O sea, la ley, lo que por nosotros hemos visto y analizado, la ley más bien favorece más a los empresarios que a los vecinos. Y eso es lo que estamos viendo, la posibilidad de... Se acordó la otra vez de conversar con la Comisión de Medio Ambiente del Senado para poder pedir una modificación a la ley, de tal manera que esa ley también proteja los derechos de los ciudadanos. Porque nosotros veíamos con muy buenos ojos cuando hablábamos de energía limpia, de terminar la del carbón con energía limpia, pero nunca nos percatamos en detalle. Como consejero regional tampoco teníamos la obligación de eso, de ver en detalle cuáles son los efectos negativos que producen esta instalación del eólica. Y son bastantes, son como 4 y varios. Por ejemplo, que producen mucho ruido cuando están a menos de 200 metros de una habitación. Esta ley era para que se instalaran en superficies despobladas. Pero hoy día ya se están metiendo en las superficies también pobladas y algunas bastante concentradas, como en Mesa Mávida, como en Santa Fe, por ejemplo, como aquí en Las Trancas y varias partes. El otro día me vine de noche de Nacimiento a Los Ángeles, y es impresionante la cantidad de luces rojas que hay. Uno de día los ve solamente así, pero no los alcanza a cuantificar, pero cuando uno sale de Nacimiento, ahí en el alto, cuando viene ya por el camino, se ve un sembradío de lucecitas rojas, que son los indicadores que hay un aerogenerador, pero es impresionante la cantidad que hay, ¿no? No, sí, claro, y van a seguir llegando más. Ahora, claro, estamos atrasados en eso porque hemos insistido con algunos diputados cuando van al Consejo, le hemos pedido que planteen una ley, un proyecto de ley que pida más restricciones en función de que se respeten los derechos de los ciudadanos ahí. Entonces tenemos problemas ahí que la gente nos comenta de que con esta APA hay una distorsión de las señales de Wi-Fi de internet. Los agricultores dicen que las abejitas se les desorientan con este tipo de cosas. Entonces el otro que el ruido es bastante molesto, ¿ya? Y que están instaladas a menos de 200 metros de la casa. Ahora me quedó dando la vuelta, don Daniel, ¿y para qué le consultan a ustedes si la respuesta que ustedes entreguen no es vinculante ni tiene mayor peso, por lo que deduzco? Claro, porque eso es una falla de la ley. Es lo mismo que cuando nosotros decimos y que de acuerdo a la ley 20.500 que tienen que incluirse los COSOB, la organización de organizaciones sociales, de la cual toda institución tiene que tener un COSOF, ya pública, tiene que tener. El gobierno regional está atrasado en eso también, no puede instalar un COSOF. Es lo mismo porque este COSOF es consultivo, no es resolutivo. Entonces lo mismo la ley respecto al medio ambiente, los gobiernos regionales, es consultivo, no es resolutivo. Porque antes lo que ocurría, que el intendente, cuando teníamos intendente, que era también jefe del ejecutivo del gobierno regional, el intendente era parte de este comité donde se aprobaban todos que era parte de todas estas instituciones, Ceremi, qué sé yo, que cuánto se llama, que aprobaban los proyectos definitivamente.
Hoy día no está claro porque no tenemos intendente, tenemos un delegado regional presidencial y tenemos un gobernador. Por lo tanto, ya el gobierno regional sale de ese comité. Ya. Y eso es lo que se está pidiendo, que el gobierno regional, el intendente, tenga también voz en este comité de evaluación de impacto medioambiental para aprobar los proyectos que se van instalando acá. Entonces, capaz que el que transcribió la ley se le olvidó un renglón. Bueno, claro, en Santiago se le olvida mucho el tema cuando pedimos poder para la región, no están muy de acuerdo en eso. Entonces, eso es lo que pasa con respecto de la instalación de la eólica, y nosotros esperamos que también en este proceso de descentralización y también en este proceso de la nueva constitución puedan incorporar de cómo vamos a proteger los derechos de estos vecinos rurales que son afectados por esta empresa, porque fíjate que cuando hablamos de que la comunidad tiene que estar enterada de este proyecto, ahí hay dos vicios, porque primero que es voluntario, o sea, la empresa no está obligada a mitigar los efectos negativos que está ahí, sino que dice voluntario, vamos a conversar con las organizaciones sociales para que nos autoricen y vean como más amigable el proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí tenemos dos problemas. Uno es que si la junta de vecinos se entera, las organizaciones sociales se enteran cuando la empresa se está instalando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la falla? Ocurre que hemos visto que, por ejemplo, cuando le piden las firmas de los dirigentes que están, de los vecinos, no de los dirigentes, de los vecinos donde se van a instalar las torres, los vecinos que firman son aquellos que le venden, le arriendan los terrenos o la servidumbre de paso para instalar la empresa. Un beneficio económico. Exactamente. Eso es una cosa. Entonces, claro, pues si pasan por mi terreno, bueno, me van a pagar estos gallos y yo veo que si me pagan, lo veo que es interesante, y entonces la firmo nomás. Ya. Y lo segundo vicio que hay es que, claro, hay algunos que sí dicen que actúan con mucha responsabilidad social, pero no mitigan los efectos. Por ejemplo, se juntan con la junta de vecinos, conversan con los vecinos en forma organizada. Entonces, mire, no se preocupe, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Entonces, es que no tenemos sedes sociales, que tenemos que hacer un pozo, tenemos una multicancha, qué sé yo. Entonces la empresa va y le entrega los recursos para que construya. Pero eso no aminora los efectos, porque de todas maneras igual las abejitas van a andar arrancando por otro lado, igual la wifi se va a distorsionar, igual van a producir ruido. Entonces no es una mitigación de los efectos, ni siquiera es más bien como una compensación por el daño que se va a producir ahí. Es una compensación, no es una mitigación, porque cuando mitigamos, decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para minorar los ruidos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos, para que la gente no se le distorsione la señal de internet? ¿O qué es lo que vamos a hacer con los apicultores para que las abejitas no se manden a cambiar por otro lado y después, si se desorientan, se mueren también? Entonces, claro, entonces la ley no especifica eso y no obliga a la empresa a decir, oiga, usted me tiene que mitigar los efectos, no compensar, que el daño que produce lo voy a compensar con algo que al final el daño lo sigo haciendo igual. Sí, y platita en el bolsillo por el momento, pero después viene el resto de los problemas. Exacto. Don Daniel, ya estamos en plena campaña, quedan muy pocos días para las próximas elecciones. También ya nos queda poco tiempo de lo que tenemos. Sabemos que tiene una agenda bastante extensa, hay que recorrer la provincia de Biobío de punta a punta, desde Alto Biobío hasta Negrete y desde Mulchen hasta Cabrero. Entonces hay bastante trabajo que realizar en todo esto. Nosotros desde aquí, desde nuestras redes sociales, desde nuestro canal local, le damos el espacio para que usted se dirija a las distintas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal local, a través de nuestros medios asociados, y en parte a alivianarle un poco la pega también para poder llegar a otras personas en distintos horarios, en distintos días. Cuéntenos un poquitito, sin llamar al voto, sin inducir al voto, porque en la televisión está totalmente prohibido eso. ¿Qué es lo que nos puede hablar de su reelección, de su campaña que está en total ejecución? Bueno, yo creo que hay varias razones, y así lo hemos conversado con distintas organizaciones, en las cuales hemos tenido reuniones, hemos conversado. El tema es que, bueno, lo primero es que la ciudadanía todavía no sabe cuáles son las funciones del gobierno regional, aun cuando este gobierno regional hace como 30 años que existe, y el Consejo también.
Entonces no hay mucha información de cuáles son las facultades, qué es lo que hacemos los consejeros regionales, y ahí pedimos un espacio para informar de qué es lo que hacemos los consejeros regionales. Y segundo, vamos a la reacción porque también es bueno de colocar toda la experiencia que uno tiene al servicio de la gente, o sea, y lo que hemos hecho durante muchos años, y la gente así lo reconoce, cómo somos capaces de orientar a la comunidad y también a los municipios en función de cuál es el camino que tienen que recorrer para solucionar un problema u otro en función de proyectos. Entonces esa experiencia es la que seguimos poniendo al servicio, porque aún en campaña la gente sigue preguntando cómo podemos solucionar esto, cómo podemos solucionar esto otro. Entonces cómo los vinculamos con las instituciones que también tienen que resolver ese problema, como los municipios, con los ministerios, como el gobierno regional, etcétera, etcétera. Entonces claro, y eso yo me atrevo a repostular, porque seguir poniendo ese conocimiento, esa experiencia al servicio de la comunidad. Y aquí obviamente en este servicio no hay lucro. Es cierto que nosotros tenemos una dieta para funcionar, y esa dieta nos obliga a estar en permanente contacto con la comunidad, y eso es lo que queremos seguir haciendo, sin perjuicio, como lo dicen algunos, oye, tenemos que sacar a los viejos y colocar a los jóvenes. En parte yo comparto eso, porque es cierto que a los jóvenes tenemos que también incentivarlos para que vayan por esta misma senda, pero aquí tiene que haber un equilibrio entre los jóvenes que van con mucho entusiasmo, con mucha alegría, que también van en un proceso de aprendizaje. Entonces ese proceso de aprendizaje de hacerle una forma armónica con la experiencia, eso me interesa a mí. O sea, yo encantado de que si existe algún consejero regional que es joven y tiene dudas, uno está dispuesto a asesorarlo, a apoyarlo para que le vaya bien, pero tampoco podemos desechar la experiencia. Eso es lo que es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar, y en ese sentido, claro, hay varias organizaciones que hemos conversado, que me respaldan, que están conmigo, que me van a seguir apoyando, porque hemos respondido como uno de los eslogan que tenemos, que Daniel te responde, porque precisamente cuando nos llaman vamos a terreno y vamos a trabajar con ellos, los orientamos. Hay muchas soluciones de problemas que le hemos solucionado, y no es a ver, aquí no es que uno solo le haya solucionado los problemas, sino lo que uno hace a otra persona, otras autoridades también, para la solución del problema. Porque cuando tenemos un problema nosotros tenemos que recurrir a la institución que nos ayude, por ejemplo en los municipios, que nos ayuden con sus profesionales para poder elaborar los proyectos, o en los ministerios que podamos tener una reunión con los dirigentes para que le expliquen cuáles son los requisitos que se requiere para postular a una u otra cosa. Entonces ese trabajo es lo que yo obviamente no me gustaría perderlo, digamos, y irme para la casa con todo ese cúmulo de conocimiento, de que después no voy a tener las facultades suficientes como para poder seguir trabajando con la comunidad. ¿Cuánto tiempo demora un consejero en aprender este recorrido? ¿Más o menos 1 año, 2 años, el periodo completo, o nunca termina de aprender? Bueno, uno nunca termina de aprender, pero lo que ocurre es que el rodaje son más o menos como 2 años. O sea, el rodaje para entender la dinámica del consejo, para poder interiorizarse del tipo de proyecto que estamos presentando, para poder votar con propiedad, decir sí, yo lo conozco, tiene pertinencia, es atingente. Entonces tiene que haber un cúmulo o sea, no votar por votar nomás porque está de acuerdo con el proyecto, pero uno tiene que tener capacidad de entender a cuántas personas beneficia, cuánto es la plata que tiene, que se requiere, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces es un rodaje que uno ha pasado por eso. Entonces, por lo pronto, no hay escuelas para formar consejeros regionales, sino que los consejeros regionales se van formando en la medida en que están comprometidos digamos, con la dinámica de cómo se desarrolla este cargo. Daniel Cuevas, conversando en el día de hoy, consejero regional y también postulante a la reelección. Daniel te responde, es su eslogan. ¿Cuál es el mensaje final, amigo mío, para quienes están en nuestra compañía ahora y para quienes lo van a ver luego a través de nuestro canal local? Bueno, el mensaje es que vamos a seguir recorriendo todavía distintas localidades, decirle que no vamos a alcanzar a llegar a todas las localidades, pues son muchas. Siempre digo, mira, nosotros representamos a 14 comunas de la provincia del Biobío. En esas comunas hay distintas localidades, y en esas localidades hay distintas organizaciones, ¿ya? Entonces,
es muy difícil de poder recorrerlas todas. Por eso también lo que nosotros decimos, mira, si usted sabe que existe un consejero regional, invítelo, convóquelo a su reunión, no tan solo en campaña, sino que cuando estemos también electos, cuando estemos en funciones, invítelos, convóquenos, llámenos, para que nos podamos juntar y como digo siempre, poder ayudarlo, asesorarlo, orientarlo y acompañarlo en la gestión de sus proyectos. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, y por lo tanto, como le digo yo a todos los vecinos, bueno, aprovechemos esta experiencia, digamos, que está al servicio de todas las organizaciones sociales y también de los municipios. Daniel te responde. Si no le respondió en esta hora fue porque estaba conversando con nosotros y le pedimos ahí que silenciara su teléfono. Así que ya terminando, usted puede volver a llamarlo y ahí le va a responder. Amigo mío, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberse dado ese espacio para venir a visitar nuestros estudios. Quedan las puertas abiertas también para cuando lo estime conveniente y poder venir a entregar información a cada una de las comunas donde estamos presentes y también a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Le deseamos todo el éxito y que le vaya súper bien. Gracias, Ricardo, y agradecer también a los espacios que nos otorga Pacífico, Mundo Pacífico. Televisión. Pacífico Televisión, que es un medio bastante importante porque nos ayuda a socializar y de conocer la idea y también de cómo funcionan los distintos servicios y qué es lo que hacen los consejeros regionales también. Así que gracias por esa oportunidad. Así es, nos hemos encontrado en Santa Bárbara, nos hemos encontrado en Tucapel, en Mulchen, en Nacimiento, bueno, y aquí en Los Ángeles, obviamente. Daniel te responde, compartió con nosotros en el día de hoy. Mañana Santa Bárbara, ¿no es cierto? Está la inauguración del mercado. Del mercado. Sí. Mañana nos encontraremos, Dios mediante, ahí en la comuna de Santa Bárbara. Sí, pero mañana tenemos comisión todo el día de las distintas comisiones, que no alcanzamos a hablar de eso. En otro programa podemos hablar de eso, de las distintas comisiones, así que mañana vamos a estar todo el día en comisión. En comisión para aprobar proyectos y para presentarlo a la sesión del día miércoles, que vamos a tener el miércoles sesión. Ya, bueno, ahí lo ve a través de nuestra transmisión en directo entonces. Muchísimas gracias por su tiempo, don Daniel. Muchísimas gracias a quien también han compartido con nosotros a esta hora de la tarde este espacio donde conversamos con los distintos candidatos. Nuestra intención es que usted les conozca, que conozca sus propuestas, que conozca su trayectoria y que vote. Es importante que usted vote el próximo 21 de noviembre, independientemente de quién usted elija, pero lo importante es que todos vayamos a votar. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, don Daniel, amigo mío.